La historia de una compañía eléctrica a primera vista puede sonar un poco técnico, ¿verdad? Pero en Honduras la cosa es muy diferente. Es en realidad la historia de toda una nación, de sus sueños más grandes y también de sus crisis más profundas. Hoy vamos a desentrañar el relato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la ENE, una verdadera batalla por la luz que, créanme, está definiendo el futuro del país. Para entender lo que pasa hoy, tenemos que viajar al pasado. Y esta frase no es una simple anécdota. Es el eco de un sueño, de una ambición nacional que parecía totalmente posible. Un tiempo en que la energía era, sin duda, sinónimo de progreso y de mucho orgullo. Y en el corazón de ese sueño, claro, estaba la NEE. Fue su época dorada, un momento en que la empresa era un pilar fundamental del desarrollo y, sobre todo, de la soberanía nacional. A ver, metámonos de lleno en esto. En la década de los 80, la ENEI era el modelo a seguir. La joya de la corona era la central hidroeléctrica El Cajón, que sigue siendo la obra de ingeniería más grande en la historia de Honduras. Pero no solo era una maravilla técnica, es que, increíblemente, la empresa operaba con superávit, daba ganancias, era un verdadero motivo de orgullo para todos. Pero, como en muchas historias, ese sueño de autosuficiencia empezó a desvanecerse. Lo que vino después fue un giro de 180 grados, un cambio de estrategia que transformó a la ENE, de ser un motor de desarrollo, a convertirse en una fuente de deuda casi infinita. Fíjense en esta línea de tiempo. Pasamos de los 80, donde la ENE generaba su propia energía y era rentable, a 1994. Ese año, unos apagones terribles abrieron la puerta a una solución de emergencia: comprarle energía a empresas privadas. El problema, que esa emergencia se convirtió en la normalidad. Durante las siguientes 2 décadas, esa se volvió la práctica habitual. Se dejó de invertir en lo propio. Y aquí se ve clarísimo el contraste, es que es brutal. Pasamos de un modelo de inversión pública y soberanía donde el Estado controlaba los costos a un sistema totalmente dependiente de contratos privados, muchos de ellos calificados como leoninos, con precios de energía altísimos, muy por encima del promedio de la región. Fue, en pocas palabras, una trampa perfecta. Y claro, el resultado era inevitable. La deuda de la ENE creció y creció hasta convertirse en el mayor problema fiscal del Estado hondureño. Para que nos hagamos una idea, el dinero que debería haber ido a escuelas, a carreteras, a hospitales, se lo estaba tragando este enorme agujero negro de la deuda energética. El impacto fue simplemente devastador. Pero ojo, la crisis no era solo financiera, no estaba solo en los libros de contabilidad, estaba ocurriendo físicamente, en la calle, en cada cable y en cada transformador del país. Una auténtica hemorragia de energía. Para entender la magnitud del problema hay que saber que hay 2 tipos de pérdidas. Por un lado, las técnicas, que es básicamente la energía que se escapa, se convierte en calor por culpa de una red de distribución viejísima y sin mantenimiento. Y por otro, las no técnicas, que para decirlo sin rodeos, es el robo de energía, miles y miles de conexiones ilegales. Y este número resume la escala del desastre: 35%. Hay que detenerse a pensar en esto. Más de 1/3 de toda la electricidad que se produce en el país simplemente se pierde. Se desvanece antes de llegar a un cliente que pague por ella. Es una cifra insostenible para cualquier empresa del mundo. Ante un colapso que parecía inminente, en 2022 el gobierno decide dar un golpe de timón, intervenir de forma drástica. Se trataba de un intento de rescate a gran escala, una maniobra desesperada para sacar a la empresa del abismo. Y este es un punto crucial. La nueva ley no solo hablaba de números, sino que le cambiaba toda la filosofía al asunto. Al declarar la energía un derecho humano y un bien de seguridad nacional, el Estado estaba diciendo: oigan, el acceso a la luz es fundamental para la vida, para el desarrollo, y vamos a recuperar el control. Entonces, ¿cuál era el plan de ataque? Bueno, se basaba en 3 pilares. Primero, sentarse a renegociar esos contratos carísimos con los generadores privados. Segundo, lanzar una ofensiva total para bajar ese gigantesco 35% de pérdidas. Y tercero, devolverle a la ENE su misión original, la de ser una empresa de servicio público para la gente. Y así llegamos al día de hoy, al panorama actual. Porque como vemos, esta ya no es solo la historia de una empresa en problemas. Es la historia de cómo todo un país lucha por recuperar las riendas de su propio futuro. Porque al final del día, el punto central es este. Un país no puede encender su motor de desarrollo si su principal compañía eléctrica vive en la oscuridad. La lucha por la luz es, en el fondo, la lucha por la soberanía y por la viabilidad de Honduras como nación. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Qué es realmente la electricidad?
¿Es solo un flujo de electrones por un cable o es la energía que mantiene funcionando un hospital, la que permite que alguien estudie de noche, la que mueve la economía? Es, en última instancia, un pilar de la dignidad. Y mantener esa luz encendida es una responsabilidad de todos.